una cosa que me gusta de las brigadas de salud a Marruecos es que nosotros, en ese tiempo, nosotros servimos a personas que no nos pueden dar nada a cambio. Estamos sirviendo a personas que no nos pueden pagar. Estamos sirviendo a personas que de ninguna manera nos van a poder devolver el favor o la ayuda que le estamos dando. Por eso, en ese servicio uno se complace más todavía. En ese servicio uno se deleita más todavía. ¿Sabes? Cuando puedes hacer algo por alguien que sabes que no te puede pagar, ese es un auténtico servicio. Y es lo que hemos estado haciendo esta semana. Creo que tenemos algunas fotos y vídeos. No sé si le han podido arreglar el asunto de los vídeos. Tenemos algunos, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos de los que viajaron en ese grupo de gente. Pues hay médicos, hay odontólogos, hay ginecólogos, hay fisioterapeutas. Ese es un momento de oración que tuvimos el último día. Entonces, en esta ocasión, la Brigada de Salud, quiero que pares ahí un momento, la Brigada de Salud se ha centrado en todos los días hemos ido a trabajar en un centro de discapacitados en la ciudad de Tarudán. En ese centro de discapacitados, pues vienen los niños, los adultos que tienen dificultades en sus capacidades físicas, muchos de ellos también en sus capacidades mentales, y en esos días de trabajo nosotros les prestamos servicios de medicina general y de odontología. También iban un fisioterapeuta que hacía labores de, pues bueno, como de rehabilitación, de ejercicios específicos para los niños que tienen problemas. Y también iban dos ginecólogos que atendían a las mujeres en un cuarto aparte para pues, brindarles ese servicio, ¿no? Entonces, este niño, por ejemplo, se llama Brahim. Es un niño que lo conocemos desde hace más de 10 años, desde que empezamos a ir con las brigadas de salud, desde que era chiquitín. Él nació así, como lo veis, le falta prácticamente una pierna entera, la pierna derecha. El brazo derecho también solo le llega hasta el codo y allí tiene un pequeño muñoncito. En la mano izquierda parece que la tiene completa, pero no, solamente tiene el dedo pulgar y los dos siguientes dedos los tiene unidos. Esos son los tres únicos dedos que tiene. Estos dos los tiene unidos como por una tela. Entonces, a este niño ya le hemos puesto dos prótesis en la pierna. Según ha ido creciendo, se le ha ido cambiando, se la hemos pagado completamente. Ahora necesitaba de nuevo su prótesis porque ya ha crecido y además la tenía rota. La que le dimos la última vez, pues ya la tenía rota, la tenía remendada ahí, pues como su padre había podido, uniéndola con cinta y demás, pero ya por crecimiento le toca cambiar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brahim, su prótesis vale como 400 euros, la prótesis de la pierna. Nunca se le ha hecho prótesis en el brazo porque la asociación con la que trabajamos allí consideran que la prótesis del brazo es solamente estética, pues para que le quede bien la camisa, digamos, porque al no ser una prótesis de estas biónica, digamos, con movilidad, ponerle una mano de esas artificial que se pueda mover y todo, pues ellos lo consideran estético y no lo hacen. No obstante, nosotros hemos tratado y vamos a pedir un presupuesto para ponerle una prótesis, aunque sea estética, simplemente para que el niño pueda tener completito el brazo. Este es uno de los ejemplos de un niño que lo conocemos desde hace, ya te digo, prácticamente desde que nació. Entonces, Adán pues, se ha comprometido en este viaje a pagarle la prótesis a dos niños, uno de ellos es Brahim, otro de ellos es Keltum, y la prótesis también a una persona adulta, un corsé especial que necesita una niña que tiene escoliosis severa, tiene una columna literalmente como una S, y le vamos a hacer un corsé a medida. Otra niña también le vamos a comprar un andador infantil que ni siquiera se vende en Marruecos. Imagínate, un andador infantil no se vende allí, lo tenemos que comprar en España y hacerlo llegar para allá. Entonces, esas son las cosas que nos hemos comprometido a pagar euro tras euro allí. Eso suma más de 2.200 euros. Y le hemos dejado el dinero a Ubaldo
para que él gestione todas esas entregas y se materialicen. Seguimos viendo fotos. Hay algunos vídeos, yo quiero que veamos algún vídeo de pues casos que diagnostican allí los médicos y qué es lo que se puede hacer allí, ¿no? Porque la verdad que no se puede hacer todo lo que quisiéramos. Bueno, aquí estamos en el área de ginecología y salud para las mujeres y estamos atendiendo a una señora que hace 6 meses tiene una infección urinaria y no ha podido ir al baño, necesita solamente un tratamiento de antibióticos y que les vamos a enseñar un poquito y ya se va a salir. Este es Álvaro de Londres, él hace el trabajo de ginecología. En Adán, ayudando a mucha gente. Vengan todos, únanse a ayudar. Él es Manu, es odontólogo y se gana a los niños con este tipo de cosas, ¿no? Okay. Estamos con una niña de 8 años que tiene una vida motora de un mes aproximadamente. Estamos estimulando la musculatura para que pueda llegar a tener movimiento. Es una niña que no gatea, no camina. Le estamos enseñando a rotar por sí sola para que algún día pueda llegar al menos a gatear. Ellas son Nubia y Alix. Buenos días, estamos con un niño de 5 años que ingresó a la consulta con problemas respiratorios. Ella tiene unos problemas respiratorios crónicos, con rinitis, bronquitis. Estamos intentando nebulizar y conseguir la medicación necesaria para ayudarle. Él es Edison, es un médico colombiano que vive en Portugal. Es la segunda vez que viene a las brigadas de salud. Buenos días, hoy estamos con este señor que tiene 40. Buenos días. Buenos días, estamos con un niño de 5 años. Este es el mismo, ¿no? Que ingresó a la consulta con... Hola, estamos aquí en Adán, ayudando. Buenos días, hoy estamos con Buenos días. este señor que El tiene niño. 98 años. 98 años. 98 años, el Está con viejito. falta de aire. Está con la tensión un poco alta. Vamos a intentar estabilizarlo, hacerle una nebulización con vapor, con un poquito de oxígeno y medicación. Muy bien. A ver los odontólogos, si podemos ver alguno de los odontólogos. Que tiene 98 años. 98. Los odontólogos trabajaban todos en un cuartito más pequeño que nuestra oficina. Más pequeño. Ahí trabajaban 1, 2, 3, 4 odontólogos. Y como vais a ver, si podemos verlo, pues allí no tenemos un sillón como en una clínica dental. Allí se sienta el paciente en una silla, echa la boca para atrás y el odontólogo tiene que trabajar ahí con su linterna tipo minero aquí en la frente para poder ver un poquito. ¿Sí? Ese es Manu, uno de los odontólogos. Lo que se hace son extracciones. Básicamente se sacan muelas y dientes porque no hay posibilidad de hacer otra cosa. Hola, aquí en la farmacia de improvisada colocamos los últimos medicamentos que han llegado que tiene sujeta la aduana. Muy bien. Estamos muy contentos porque nos ha llegado más provisión para Ella es este día. Linda, Qué bien. Y nada, Luz para María y repartir. Eva. Muy felices con la experiencia y os invito a todos que vengáis a la divulgación. Bueno, nada, aquí tenemos un paciente joven, chaval, regular higiene bucal, tiene una pieza, un número 26, va a ser extraído porque tiene un pequeño flemoncito. Y nada, colaborador, joven, hermano aquí de nuestro colaborador. Muy bien. Y ¿no es Madrid o Barça? Barça. Ahí. Vamos a hacer una extracción de unos restos radiculares superiores, el 14 y el 15. Ya está anestesiada y nada, vamos a empezar. Estos son Isabel, Yuri, el anterior, son odontólogos En también. acción. Esta Esta es Esther, que es enfermera. Estaba preocupada con su tensión. Y se la hemos tomado y bueno, la tiene bien. A la vez que ha venido con su hija a hacernos un
meses y bueno, pues ya está. ¿Viene de muy lejos ella? Sí, viene de lejos, sí. Viene de un poblado cerquita. Y ha venido con su hijo porque tenía problemas de que se le hinchaban los pies. Y bueno, también estaba preguntándonos si podíamos mirar porque tenía estreñimiento. Y bueno, pues ahora ya nos ha dicho que sí podíamos tomar la sesión. Bueno, no sé si hay algo más, ¿ya no? Está bien. Bueno, esto es una muestra, ¿no?, del trabajo sobre el terreno que se hace allí. Es un trabajo difícil, es un trabajo con medios limitados, pero me encanta la actitud que tiene todo el equipo que ha ido. Tener en cuenta que estamos hablando de médicos, de odontólogos, de fisioterapeutas, ginecólogos, es gente profesional que durante una semana dejan sus trabajos, se pagan su billete a Marruecos, pagan los 450 euros que cuesta el avión y la estancia esa semana para atender a los más pobres. Y ellos saben que esa gente no les puede devolver el favor, ¿no? Y me ha encantado porque hemos tenido una unidad, una compenetración excepcionales. Había como tres personas que no son de la iglesia, son de la ONG, pero no son de la iglesia. Y ellos están encantados de venir año tras año y repetir la experiencia, porque dicen, es que con vosotros, son personas que trabajan también con otras ONGs, y dicen, es que con vosotros se puede trabajar tan bien. Decía una de ellas, una señora, dice, porque los egos no impiden que se haga el trabajo. Y entonces me encantó porque lo que ella está queriendo decir es que nosotros somos un equipo unido y que no importa quién se va a poner la medallita, no es cuestión de ponerse ninguna medalla, sino de hacer lo más posible en los 3, 4, 5 días que estamos allí. De paso, el tiempo que estuvimos allí sirvió en esta ocasión muy claramente para refrescar la fe y la visión y el ánimo de los cooperantes que trabajan allí y que viven allí todo el año. Estamos hablando de personas como Ani, que es mexicana, vive allí hace como 10 años, Mustafa y Hanan, que son marroquíes y ellos hacen mucha obra social allí, y ellos estaban esperando también nuestra visita. Esa es una de las razones por la que vamos también algunos pastores. Fue Pat, fui yo, fue Manolo, fue Emma, porque también se hace una labor espiritual que ellos la necesitan muchísimo. Tener en cuenta que ellos allí se tienen que congregar prácticamente a escondidas, sin proclamar demasiado alto su fe, porque en cualquier momento eso les puede suponer demasiados problemas. Problemas hasta el punto de que si ellos no llevan a sus hijos a una escuela donde se enseñe el Corán, el gobierno les puede quitar los hijos. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, ¿verdad? Entonces ellos valoran muchísimo que vayamos un grupo de cristianos y estemos con ellos toda la semana y ellos puedan compartir con nosotros, su fe resulta estimulada, refrescada, y eso también nos alegra mucho. La nota negativa del viaje fue que los vuelos fueron horribles, todos se retrasaron, perdimos conexiones, nos tiramos horas en los aeropuertos, pero al final todo eso queda en una anécdota, ¿no? Siempre nos vamos con la sensación de que hemos hecho mucho, pero queda demasiado por hacer. Me acuerdo específicamente de un niño que justo cuando yo entré a grabar el vídeo con Edison y con Esther en la consulta, había un niño y lo tenían destapado así la cintura, sus partes, y ese niño de nacimiento, es un niño que tenía unos 4 años, pero de nacimiento la vejiga no estaba conectada con el pene, entonces él nació con un agujerito aquí abajo, cerca ya del pubis, por donde ese niño ni siquiera tenía músculos en el abdomen, no tenía músculos, le tenían que apretar para que saliera un poquito de pipí por ese minúsculo agujerito que nació así con él, una cosa súper rara y curiosa que seguramente en un hospital con una cirugía se podría solucionar y reconectar internamente, pero ese niño llevaba 4 años de su vida así, de esa manera. O sea, y me impresiona porque creo que nosotros aquí viviendo en España tenemos muchas facilidades para vivir cómodamente, ¿verdad? En cuanto nos duele la cabeza podemos descolgar el teléfono y pedir cita en el médico, o simplemente podemos bajar a la farmacia más cercana y comprar una pastilla. Ellos no pueden.
en muchas partes de Marruecos, no digo en todas, en muchas partes de Marruecos no pueden. O porque no tienen el dinero o porque teniendo el dinero el medicamento es tan caro que es imposible. Necesitan primero comer pollo o un huevo antes que comprar una medicina. Entonces, quiero animaros porque desde ya ha comenzado la cuenta atrás para el viaje del año que viene. Y mi objetivo como encargado de la ONG aquí en el área de Barcelona y como pastor de esta iglesia es que el año que viene podamos llevar profesionales de la salud a Marruecos. Profesionales para trabajar, para servir, para ayudar, sabiendo que es gente que no nos puede devolver un céntimo. Ese es el mejor servicio, el que más satisfacción va a traer a nuestras vidas. Amén. Bueno, hoy tenemos entonces una reunión especial. Aquí han preparado unos cafés, aquí han preparado una mesa y 2 sillas, porque hoy queremos honrar a las mamás. Hoy se celebra en España el Día de la Madre y nosotros queremos darle a la mamá la importancia que Dios le ha dado en su palabra. Ciertamente, la Biblia dice que cuando el hombre haya esposa, haya el bien. ¿Alguno dice seguro? Pero lo dice Dios. Lo que pasa es que hay que hallar la esposa apropiada, claro. Entonces yo recuerdo cuando me casé con Natalia, hace casi 23 años, yo no me casé con ella porque ella iba a ser una buena mamá. Yo no estaba pensando en eso, la verdad, para ser honesto. Yo estaba pensando en la noche de bodas, en el viaje, en la luna de miel, en compartir mi vida con ella, en ir al cine juntos. Pero no estaba pensando, voy a escoger a Natalia porque ella va a ser una mamá increíble. No, porque la verdad no estaba pensando en eso. Mi mente era muy cortita y no llegaba tanto. Pero una de las cosas que más me ha sorprendido de Natalia no ha sido, qué sé yo, lo fácil que es convivir con ella o la manera en que ella me atiende y me ama y me cuida. Me ha sorprendido impresionantemente cómo ella ha sido mamá, porque no es fácil ser mamá. Mamá no es solamente cómo vistes a tus hijos o cómo los llevas, con qué colonia les pones por la mañana cuando se van al colegio. Mamá es preparar a tus hijos para la vida. La Biblia dice que la mujer sabia edifica el hogar y en el hogar están los hijos. La mamá que hace bien su papel a la manera de Dios, guiándose por lo que dice la palabra de Dios, va a ser una mujer que va a saber edificar a sus hijos. Habéis visto que a veces inauguran un puente y a la semana de inaugurarse ese puente se cae. ¿Por qué? Porque quizá el arquitecto no tuvo en cuenta algo importante y entonces ese puente no resistió todo el peso. O hacen un edificio y resulta que a los pocos años ya está el edificio que está agrietándose, que está cediendo, que está inclinándose. ¿Por qué? Seguramente el arquitecto tuvo que haber tenido en cuenta algún factor más o usar mejores materiales o hacer bien los cálculos. Cuando es Dios el que está edificando y Dios le da a la mujer, a la mamá en el hogar, es Dios el que le da esa función, edificar el hogar. No se la da al papá, se la da a la mamá. Cuando Dios le da a la mamá esa función, la mamá necesita saber cómo tiene que hacer las cosas, cómo Dios dice que se hagan. Y entonces esa mamá va a edificar a sus hijos y sus hijos no se van a caer. Sus hijos van a crecer sanos emocionalmente, van a crecer bien preparados para enfrentar los retos de la vida, para depender de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que para ser abogado hay que estudiar 4 años. Para ser médico hay que estudiar 6 años, ¿sí? Para muchas profesiones en esta vida hay que estudiar 4, 5, 6 años en la universidad. A veces luego hay que añadir una especialidad y estudiar 2, 3 años más, algún máster. Pero para hacer un hijo y formarlo con sabiduría necesitas toda la vida. Entonces, a veces los papás dicen, ay, sí, vamos a tener hijos, qué bien, un bebé, va a ser nuestro entretenimiento, va a ser nuestro príncipe, nuestra princesa, vamos a tener ahí como un juguetito, ¿verdad? Los niños no son un juguetito. Los niños, desde que nacen,
tienes que estar formando su vida. Por eso Natalia y yo hemos decidido hoy hacer una predicación diferente. Hoy vamos a hacer una entrevista. Entonces, un hijo va a entrevistar a su mamá. Y ese hijo es Marcos y esa mamá es Natalia. Entonces, Marcos, como un hijo que ha preparado bien esta entrevista, la va a poner en apuros. Me va a preguntar cosas que todos queréis que pregunte. Y entonces las mamás que están aquí tienen que tomar nota de cómo Natalia va a responder ante esas preguntas difíciles. Y los que son hijos o las que quieren algún día ser mamás, o los que son papás y han estado queriendo hacer la función de la mamá, van a tener que dejar de hacerlo y que sea la mamá la que lo haga. Criar un hijo no es fácil, pero espero que hoy aprendamos un poco más sobre cómo podemos hacerlo. Así es que, manos a la obra. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como ha dicho mi padre, hoy vamos a hacer algo diferente, aprovechando que es el Día de la Madre y para honrar a todas las mamás. Entonces, vamos a hacerle el interrogatorio a mi madre. Vamos a empezar por una pregunta fácil, ¿vale? ¿A qué edad te casaste? No me acuerdo. Sí. A los 23. ¿Vale? ¿Dónde? En Castellón. Castellón, vale. ¿A qué edad nos tuviste a cada uno? A ti a los 25, a Dani a los 28 y a Carlitos a los 32. ¿Y eras pastora ya? No, que va, para nada. Vale. ¿Dónde has vivido desde que te casaste? Pues he vivido en Madrid, en San Lorenzo del Escorial y luego ya en Madrid, capital, y luego en Barcelona. Y cuando tuvisteis vuestro primer hijo, yo, ¿estabais preparados? ¿Os pillé por sorpresa o era todo perfectamente planeado? Bueno, preparados, yo creo que muchas cosas te preparas sobre la marcha, pero sí es verdad que hice algo y es aprender de los que iban delante de mí. Tuve el ejemplo de Emma con Quique, conocí a Quique cuando tenía 5 o 6 años. Tuve el ejemplo de Belén, estuve pues, cuando nació Ana, después nació Belén, que tú naciste más o menos cuando nació Belén. Y el tener gente muy amiga, muy cercana, que iba por delante, que te daba buenos consejos, que sobre todo era ejemplo, me ayudó mucho. Otra cosa que hice fue leer libros, me preocupé en prepararme. Porque es verdad, los niños no nacen con un manual debajo del brazo y la abuelita te dice una cosa y la vecina te dice otra y la otra te dice no le pongas a dormir boca abajo y la otra te dice ponla de lado y no le pongas chupete que es malo y el otro te dice ponle el chupete y dice ¿qué hago? Entonces sí como que aprendí de los que iban delante de mí, me ayudó mucho tener a Emma, a Belén, a Cristina al lado. Y Emma me aconsejó mucho que leyera libros, Las 7 necesidades básicas del niño, Atrévete a disciplinar, del Dr. Dobson, Cómo criar hijos felices y obedientes, etcétera, etcétera. Entonces, como me gusta leer, pues aproveché y en el embarazo, que tenía mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, porque trabajé hasta el último día. Trabajaba en una empresa en el aeropuerto y trabajé hasta el último día, pues ahí me pude preparar. Fui consciente de que necesitaba prepararme. Pero bueno, muchas cosas luego fueron sobre la marcha, ya lo sabes tú. Que esto es imprevisible, no sabes cómo te va a salir un hijo. Sí. Y después de todos estos años, ahora que ya más o menos somos mayorcitos y tal, ¿qué ha sido lo que más te ha costado de nuestra crianza? Porque mi madre ha tenido que lidiar con cosas como que yo abra la puerta del coche en marcha y me tire, o que Carlitos tire los libros por la ventana y le caigan a la vecina. Esas son las que se pueden contar, hay otras que no se pueden contar. Entonces, después de todos estos años, ¿qué es lo que más te ha costado de nuestra crianza? Ya sea la adolescencia, cuando nos ponemos tontitos o... Bueno, lo que sí más me ha importado y he procurado, y creo que tú lo podrás decir o no, es que aprendierais a obedecer, ¿no? Porque habéis sido, menos el del medio, el mayor y el pequeño, habéis sido muy traviesos. Vamos, yo llego a tener a Carlitos como primer hijo y no tengo más. Con eso te lo digo todo. O sea, yo con Carlitos no dormía, menos mal que me pilló el tercero ya. Si llega a ser el primero, me pilla de novata. Digo, no, yo decía, pero esto es normal, esto le pasará a todo el mundo porque tú has sido travieso, pero es que tu hermano Carlos ha sido, yo diría, el doble de travieso.
Entonces, claro, uno tenía un buen maestro. Muchas veces la vida, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la vida muchas veces no es como uno imagina que va a ser. Uno se hace castillos en el aire, ¿verdad? Uno se casa y el otro día le decía a alguien que se quiere casar, digo, dile que deje de buscar el príncipe azul. No existe, el príncipe azul lo hacemos nosotras cuando nos casamos. Es verdad, a los hombres nosotros le terminamos de dar forma. Entonces uno se casa pensando que la vida va a ser de una manera y tienes hijos y la vida es de otra. Entonces siempre no puedo decir que algo haya costado más. Ya, claro, ya cuando nació el tercero te vuelves más práctica, porque dices, o te descomplicas o te mueres con el tercero, y encima chicos, que los chicos son como... Entonces yo ya fui aprendiendo, a los 3 años yo les enseñaba a ducharse, yo lo supervisaba, bueno, a los 3 años de yo ya estaba a punto de dar a luz de Daniel. Entonces luego cuando Daniel tenía 4 años yo iba a dar a luz a Carlitos. Entonces, y como tu padre no ha sabido hacer niñas, solo niños, pues nos hemos quedado con los niños. Ya el último dijimos, bueno, le vamos a poner Carlos en honor al padre, porque solo sabe hacer hijos. Entonces, han sido muy movidos, por eso cuando la gente dice que es muy difícil, no es difícil, porque ninguno de mis hijos ha sido fácil. Lo que yo creo es que tuve muy claro siempre, que fui muy consciente de que a mi manera no podía. Yo ya con 20 años, que fue cuando yo me encontré personalmente con Dios y tuve un encuentro con Dios que cambió mi vida, yo creo que fui muy consciente de mi fragilidad, de mi debilidad, de que no podía sola. Y decidí fiarme de Dios de todo mi corazón, fiarme del método de Dios. Dije, a ver, si Dios nos ha diseñado, si Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre, ¿quién mejor que Dios para cómo criar a los hijos? Entonces, en vez de fiarme de la psicología moderna, decidí fiarme del método de Dios. Entonces, puedo contar, Marcos, cuando Marcos era pequeño, pues era muy disperso, le costaba prestar atención, mantener la atención. Entonces, un día lo llevé a una psicóloga cristiana que le hiciera un test. Y entonces en el test salió, tú no te acordarás, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué tendría? 6, 7 años, ¿no? Entonces, el test salía que Marcos tenía déficit de atención con hiperactividad. Entonces, bueno, sí, el niño es hiperactivo, ya sabes, ¿no? Que a los médicos les encanta como agrandar lo malo en España a veces, ¿no? Lo malo, como... Y entonces sería bueno si tomara medicación. Y yo dije, mira, nosotros, Carlos y yo, decidimos hacerlo a la manera de Dios. Nos pusimos manos a la obra para orar, lo primero que todo, y empezamos, pues ella sí me dio unas pautas y las aproveché, pues le pusimos en la pared a Marcos un cuadro con las tareas que tenía que hacer cada día. Aprendimos que a Marcos no le podías decir más de 2 cosas, sino que cosas del sentido común. No. Tampoco soy tonto, ¿vale? No porque fuera tonto, sino porque Marcos no retenía. Entonces tú, por ejemplo, le decías, Marcos, baja las zapatillas y baja la ropa. Él se quedaba ya las zapatillas, ya lo de la ropa era imposible. Entonces, ¿pero por qué? Porque Marcos era muy sensible a los estímulos. Él me estaba oyendo a mí y oía la ambulancia, oía la música, oía su estómago, oía todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo le decía, Marcos, trae las zapatillas. Y le decía, Marcos, ¿qué te he dicho? Y me aseguraba que él me había oído. Que baje las zapatillas, vale. Y entonces hicimos ahí un sistema de recompensas, de premios para motivarlo a él y que él pusiera el tic de las tareas que había hecho en el día, porque era muy despistado. Bueno, como los perros, ¿no? Sí, más o menos. Lo sigue siendo, la tendencia es despistado, pero ha aprendido a que su debilidad no controle su vida. Y esto es muy importante que los papás entendamos que es cuando son pequeños. Los hábitos se forman cuando ellos son pequeños, no cuando llegan a la adolescencia, que empezamos a ver el desorden, no, es antes. Y yo creo que sí, el reto más grande fue que aprendierais a obedecer, porque hay padres que creen que como su hijo es muy movido, no puede obedecer. Como su hijo es muy movido, no puede estar sentado 5 minutos. Es una mentira. Entonces yo decidí creerle a Dios y yo dije, Señor, no importa si es sanguíneo, si es colérico, si es melancólico, yo voy a creer que tú dices que los hijos tienen que obedecer a los padres y que los padres tenemos que enseñar a obedecer a los hijos. Y decidí creer el método de Dios. Y yo creo que si hay algo que tú tienes en tu cabecita grabado, Marcos, que yo te he dicho muchas veces, es aprender a obedecer. Aprender a obedecer, ¿sí o no? Marcos, obedece. No me importa otras, pero si ellos no aprenden a oír la voz de sus padres cuando son pequeños, es muy difícil que oigan la voz de Dios cuando crezcan.
Bueno, puedes seguir. Yo creo que el gran secreto, lo que todo el mundo se pregunta es cómo has hecho para mantenernos a raya, siendo 3, que nos reventamos a cojinazos, que vamos chillando, que pares, que no pinchándonos todo el día. ¿Cómo no te has ido de casa y has dicho me rindo? O, Pues ¿cómo mira, has aguantado? No te creas que no lo he pensado, ¿eh? Pues mira, no ha sido fácil. No ha sido fácil, primero porque no hemos tenido ni abuela ni suegra cerca. Entonces, cuando ellos eran pequeños, yo tenía que ir a comprar con los 3. A todo con los 3. No me podía dejar a uno. No lo iba a dejar con la vecina. Pero algo que para mí fue una respuesta, y estoy tan agradecida a Dios, es por la forma que Dios nos enseña cómo tenemos que corregir y disciplinar a nuestros hijos. Yo creo que si yo no hubiera entendido esto, yo hubiera sido la típica madre gritando a todas horas, ¡ah, ah!, como una loca, gritando. ¿Por qué? Porque no es fácil que haya un orden en casa, que los hijos oigan, hay una diferencia generacional, somos diferentes temperamentos. Entonces yo entendí desde muy al principio, por revelación, la disciplina a través de la vara. Entonces, la vara ya te suena como lo normal, el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, yo entendí que no había otro método, no había otra manera para que un hijo, su corazón, fuera enderezado. ¿Por qué? Porque los niños son riquísimos cuando nacen, son preciosos, lindos, sonríen, algunos tienen los ojos azules, pero nacen con la naturaleza pecaminosa. Yo no le enseñé a mis hijos ni a mentir, ni a ser egoísta, ni a ser rebelde. Ellos nacieron sabiendo ser así. Yo no me enseñé un día y le dije, Marcos, me senté y dije, Marcos, hoy te voy a enseñar a mentir. No, Marcos ya nació con esa naturaleza. Entonces, la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del niño, pero la vara más la vara de la corrección la alejará. Y la vara es dar azotes con un palito, con una madera, en el trasero, ¿cómo le llamamos? El pompis, las nalgas, ¿vale? Le tiene que doler. Y cuando yo le palo daba, seco, ¿eh? Sin calzoncillo ni pantalón. Bueno, luego ya cuando crecieron con calzoncillo, ¿no? Por respeto, con calzoncillo. Pero entonces, ¿cuándo no hay que darle porque un día estás de mal humor o porque el niño tiró un vaso de agua? Cuando ellos desobedecían o tenían una mala actitud, ellos sabían que había vara, tanto de parte de papá como de parte de mamá. Pero resulta que como la que era yo la que más estaba en casa con ellos, ¿quién te ha dado más vara? No contesta. ¿Quién te ha dado más vara? Tú. Entonces, ¿por qué? Porque a mí era la que me tocaba. Entonces, tú decides creer, aunque cuesta, porque no es fácil, ¿vale? A mí no me gustaba verlos llorar, pero yo digo, tienen que aprender que hay consecuencias. Y yo prefiero verlos llorar ahora que después llorar yo de verlos en la cárcel, por ejemplo. Entonces, algo que para mí fue revelacional y que yo entendí es un versículo que está en Proverbios y dice, castiga a tu hijo con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es el infierno. Cuando yo entendí esto, yo dije, ¿qué responsabilidad tengo en mi vida? Es decir, hay una conexión entre lo que yo haga con mis hijos, cómo los discipline y su eternidad. Y yo dije, Dios dice, o sea, y yo he decidido creer todo lo que dice la Biblia. Dios dice que para que mis hijos sean librados del Seol, yo tengo que darles con vara. Y yo decidí creerlo, porque yo dije, ¿habrá algún método mejor que el de Dios? Y yo creo que el entender la vara, cuidado, no penséis que yo estaba todo el día con la vara pegada y dándoles todos los días, no. En un contexto de amor, en un contexto de ejemplo, en un contexto de convivencia sana. No es todo, se puede hablar con los hijos, pero la negociación no sirve, la verdad, para cambiar el corazón. Entonces, en medio de ser ejemplo, en medio de entender que el Evangelio comienza viviéndose en casa, la primera iglesia es en nuestra casa, pues en medio de eso es que se les puede dar vara a los hijos. No es, no hablas con ellos en todo el día, les tratas a gritos y les das vara. No, no es eso. Dice que la negociación no sirve, pero es que no te dan ni permiso para negociar. Tú dices, primero déjame explicarte lo que ha pasado y después ya miramos si me das. No, primero te doy, después me explicas lo que ha pasado. Entonces... Pero a que te ha hecho bien a tu corazón, Marcos. Sí, sí. Te ha hecho bien, porque es que... ¿Puedo contar la anécdota del redil o no? Cuando pusiste... Bueno, un día en el redil, ¿vale? Me lo traen. Me traen a Marcos. ¿Cuántos años tendría? 7 años así, ¿no? Entonces dice, no, que es que me dicen que estaba poniendo con otro chaval, por no decir el otro chaval quién era,
una cuerda para que cuando pasaban con las bicicletas, ellos tiraban la cuerda y la gente se caía. Las bicicletas o los que van andando. Y entonces lo meto a la casita. Digo, bueno, Marcos, yo tenía una ira que yo estaba, Señor, ayúdame, sujétame. Digo, ¿qué ha pasado, hijo? Primero escucharlo, claro. Entonces me cuenta, no, es que nosotros no hacíamos nada. Nosotros solo estábamos allí mirando cuando la gente pasaba. Digo, o sea, no tiraba y la gente que se ha caído, Becky que se ha caído, no, ha sido por casualidad. Y él se estaba creyendo su propia mentira. O sea, él de verdad creía que no estaba haciendo nada malo. Y ahí me tocó explicarle que su propio corazón le estaba engañando. Y le dije, el profeta Jeremías decía, engañoso y perverso es mi corazón más que todas las cosas. Entonces, nuestro problema muchas veces no es Satanás, somos nosotros mismos. Yo le dije, hijo, te estás engañando y tienes que reconocer, dime la verdad, ¿tirabais de la cuerda? Hasta que al final lo reconoció, que tiraban de la cuerda para que la gente se cayera. Y ahí le di unos cuantos varazos. Yo creo que no se te ha olvidado aquello, ¿no? No lo volviste a hacer, ¿no? ¿Ves? Funciona, o sea, funciona. Sí, sí. Y como esta, pues otras 1000, ¿eh? Pero bueno. Ya... Pero a ver, yo les decía, ser inteligentes, sabéis las normas que hay en casa, no os damos por nada, por mala actitud y por no obedecer. Entonces, obedecer parecido no es, obedecer lento tampoco es, obedecer con mala actitud tampoco sirve. Entonces, ya que tú lo sabes, sé listo. ¿Quién decide cuándo te doy con la vara? En realidad tú, porque tú ya sabes las condiciones. Lo que vosotros no sabéis es que nosotros también sabemos fingir y hacer que nos ha dolido y salir llorando de la habitación. Eso ya lo sé. En eso tú y Carlitos sois especialistas, ya lo sé. Que hace que os ha dolido mucho para que yo me ablande y el siguiente que os tenga que dar los dé más flojo, pero no. Sí, sí, bueno. Y volviendo a la actualidad, ¿cómo llevas lo de los pantalones rotos, que llevemos arremangado hasta los tobillos el pantalón, corte de pelo así degradado? La verdad que ha costado. Tengo que decir, bueno, pero hasta yo he sucumbido a lo de los pantalones rotos. Tengo uno y cuando me lo pongo Marcos dice, ay mamá, qué bien te queda, qué bien te queda. Digo, bueno, cada uno vemos la vida de una manera, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que los hijos cuando son pequeños, pues hay cosas que ellos casi nada pueden decidir. Esto de preguntarle a un niño, ¿y qué quieres de cenar, cariño? ¿Y qué quieres? Un niño de 3 años, ¿qué quieres para cenar? Eso no es sano. Es la mamá la que tiene que decidir qué es para cenar. Entonces, ellos cuando eran pequeños, pues más o menos yo los iba vistiendo, se han dejado ayudar bastante. Y ya cuando han crecido, pues han tomado su propia, cada uno su propia personalidad. Pero bueno, os dejáis ayudar bastante, ¿no? Y yo entiendo que en todo lo que no sea contrario o malo para ellos, para otros, bueno, que se quiere pintar el pelo amarillo, que se lo pinte, que se quiere poner un collar, que se lo ponga, que quiere las zapatillas, los pantalones, no le doy importancia. O sea que, a ver, no he sido yo para eso. Muy estricto. Bueno, el tatuaje lo hablaremos en otro momento. El tatuaje hay que ver la intención y la motivación con la que uno quiere hacer eso. ¿Sí? No, eso es otro tema. Eso es lo importante. Bueno, y ya poniéndonos así más serios, sinceramente, ¿qué es lo que más te duele de nosotros? Algo que hagamos, ¿qué es lo que más te duele, sinceramente? Sinceramente. A ver, lo que más me molesta es cuando no hay obediencia. Pero no por mí, no es un tema personal, es un tema de pensar en vuestras vidas el día de mañana. Algo que creo que ayuda mucho como mamá o como papá y que yo he tenido muy claro siempre, es que cuando yo vi a mis hijos recién nacidos, yo nunca me quedé ahí, yo siempre vi más allá. O sea, siempre pensé que tenía una responsabilidad y que el día de mañana yo no iba a estar, que este mundo es duro, que este mundo es difícil. Y yo entendí que el tiempo que tenía para estar con ellos era corto. Quizá Marcos al año que viene termina la carrera, se va de casa, no lo sabemos, con 22 años quizá, pero o lo echamos. O se casa, ¿no? Primero tiene que conseguir novia, pero a ver... Calma. Entonces, uno a veces es muy simple en la vida y ve los hijos y solo se queda en el momento. Yo siempre he tenido como una visión un poquito y siempre he dicho, yo pensaba, cuando eran pequeños, oraba por su adolescencia, luego oraba por sus esposas, oraba por todas las áreas de su vida, porque he entendido la responsabilidad que como mamá yo tengo. Y yo creo profundamente en la oración. Yo creo que hay muchas circunstancias de la vida que pueden ser cambiadas a través de la oración. No digo que solo sea orar, ¿vale? Hay que hacer todo. Pero creo que la oración ha sido como para mí una clave, ¿no? Para esperar en Dios, confiar. Y cuando eran pequeños,
los límites fueron muy fuertes. Ahora que ya van creciendo, los límites tú los vas soltando. Porque yo confío en la instrucción que les he dado. Yo confío en que lo que les he enseñado, su padre y yo, lo que hemos vivido, más que lo que han aprendido en la iglesia. Ojo con esto, padres, porque a veces los padres soltáis a los niños en la iglesia y creéis que la responsabilidad es de la escuela dominical, de los pastores. No. Vosotros pasáis los 7 días de la semana con vuestros hijos. Nosotros apenas podemos afectar 15 días en el redil, un ratito en la escuela dominical, pero sois los padres los que tenéis la responsabilidad de formar a vuestros hijos. Y eso yo siempre lo he tenido claro, de enseñarles la palabra de Dios, aprovechar, ay mamá, que es que fulanito me ha insultado y no me quiere y no me ajunta y esas cosas. Y yo he aprovechado eso para enseñarles, pues hijo, bienvenido al mundo real. ¿Sabes qué? No todo el mundo te va a querer, pero te quiere Dios y te quieren tus padres. Y no como, pues sí, ¿quién ha sido? Ven, que voy a ir yo. No, mi niño no es ni el más guapo ni el más perfecto. Él tiene que aprender a lidiar con el rechazo en la vida. Y he intentado que perdone desde pequeño. Una vez le tiró a un niño en el instituto, ¿no? Le tiraste un borrador y le abrió una brecha de la ira que le dio. El borrador, sí, de la pizarra. Entonces, con tan mala que le dio en el canto de aquí, y le hice una brecha. Entonces Marcos aprendió una lección, aprendió que él no puede dejarse llevar por todo. Y él también aprendió una lección. Él te estaba tocando las narices, pero tú no tuviste aguante. Bueno, cada uno lo suyo. Entonces ahí él tuvo que pedir perdón, él tuvo que humillarse, ¿vale? De todo se aprende, pero quizá lo que más me dolería sería que no obedecierais o que no valorarais, volviendo a la pregunta inicial, porque yo me voy por los cerros de Úbeda, que no valorarais el privilegio que habéis tenido de haber nacido en un hogar que se conoce a Dios. No en un hogar perfecto, porque por mucho que conozcamos a Dios, somos humanos, tenemos debilidades, tenemos conflictos, pero el valorar que tú te has ahorrado muchas cosas, Marcos. Tú eres, por ejemplo, un niño que se ha orado por ti desde el vientre, por ti y por tus hermanos. Entonces, hay muchos niños que son no deseados. En cambio, vosotros, pues claro, se ha orado por vosotros, ha habido como una intención clara desde el primer momento y mi intención ha sido como Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Y si no lo hicierais, pues sería, la verdad que sería lo más doloroso. Si no servís a Dios, está bien la formación académica y está bien que nuestros hijos aprendan inglés, aprendan francés, aprendan informática, pero quiero que sepáis que lo más importante es la formación espiritual de nuestros hijos. Por eso siempre nos hemos esforzado en ir a todos los rediles, en ser parte de lo que Dios estaba haciendo, en tener una vez a la semana un devocional con nuestros hijos, sentarnos a hablar cómo están yendo las cosas, orar con ellos, y eso requiere esfuerzo. Eso no es un día, eso no es un día que te levantas inspirado. Eso es todos los días y eso requiere perseverancia como madre, requiere muchos días que te desanimas, Hay días que yo decía, pero ¿hasta cuándo yo voy a tener que estar con esta vara dando? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a ver el fruto? Y a veces el fruto se tarda mucho en ver, pero mucho. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, Marcos en la universidad, porque él no tenía como muchas garantías de ser un buen estudiante. ¿Por qué? Por su déficit de atención, pero el ver qué fruto, yo digo, ¿de dónde este niño ha salido tan responsable? Digo, claro, Belén y yo discutimos que si él es melancólico, que si él es sanguíneo. Digo, Belén, él es sanguíneo. Si él era un niño que íbamos al supermercado, le hablaba a todo el mundo, invitaba a todo el mundo a casa. Digo, hijo, no puedes invitar a todo el mundo a casa. Invitaba a todo el mundo, evangelizaba conmigo. Pero yo dije, Marcos nunca podrá, y fruto de los hábitos en casa y de la disciplina, Marcos es buen estudiante, es responsable, tú no tienes que estar encima de él para nada. Y eso nos ha sorprendido. Entonces Belén decía, no, es que él, y digo, no, Belén, él es sanguíneo, de segundo melancólico, pero criado por una madre melancólica, neurótica. No soy neurótica porque el Señor me sanó, pero casi. Entonces, el haber sido criada, la crianza es muy importante. Si él hubiera sido como sanguíneo, criado por una madre sanguínea, quizá no tuviera hábitos tan firmes, tendría menos responsabilidad. Entonces, yo creo que eso es parte del secreto. ¿Y dónde crees que estaríamos ahora nosotros si no hubiera sido por la vara? Bueno, yo no sé vosotros, yo en un manicomio, tomando pastillas, dando a mis hijos en adopción, no sé qué hubiera hecho, porque de verdad te lo digo, es que han sido tremendos. Mira, es que Carlitos, ¿quién se acuerda cuando venía? ¿Dónde está Lucero? Lucero, ¿tú te acuerdas cuando venías a casa que dábamos célula? Carlitos a los 9 meses corría,
saltaba la cuna, ya no podíamos ponerle el barrote más alto, era como Tarzán. Saltaba de todas partes, o sea, impresionante. Un día viene un discípulo a tomar un café, ¿vale? Y estamos tomando el café tranquilamente y de repente llaman a la puerta. El niño, en teoría, dormido haciendo la siesta. Y llaman a la puerta.